Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos en viernes, estamos iniciando entrevista verdadera para que ustedes nos sigan y comenten también lo que pasa en el programa. Estamos esta vez con Valentina Saavedra, ella es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y recuerden, pueden ocupar el hashtag YoHagoEB para dejar sus comentarios. Valentina, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Valentina, durante la semana se reunieron ustedes como estudiantes, como movimiento social que agrupa a los estudiantes, con la ministra de Educación, la nueva ministra, y ella les planteó lo que viene en proyectos a propósito de las universidades, de la educación superior. ¿Qué te parecieron esos anuncios? Mira, bueno, efectivamente tuvimos una reunión con la ministra, es la primera vez que nos juntamos con la ministra nueva y por lo tanto también ¿Ustedes habían pedido esa reunión? Sí, nosotros solicitamos la reunión, pero esto también venía por un compromiso que habíamos adquirido con el ministro Izaguirre en su momento, de que ellos nos iban a presentar los avances de la reforma, o sea, del proyecto de educación superior en particular. Por lo tanto, claro, la reunión nos presentaron las propuestas, nos entregaron un documento y en primer lugar nosotros igual valoramos de que por fin se nos pase algún contenido con el cual debatir. Hasta ahora habían sido solo filtraciones y especulaciones. Lamentamos sí que sea como a 2 meses de ingresar el proyecto, lo cual deja poco tiempo para dar una discusión de fondo. Se anunció la presentación del proyecto en septiembre. Sí, en septiembre va a ser la presentación y bueno, y ahí también tenemos ciertas diferencias respecto a cómo se trata el proyecto en sí. A mí por lo menos me pasó que durante la reunión y durante la presentación sobre todo, ni siquiera se menciona, por ejemplo, la educación pública, no se discute respecto a qué es lo que entiende el mismo gobierno sobre educación pública, cómo se pretende fortalecer, cómo se pretenden hacer cargo de ello y por lo tanto cómo vamos a dar el debate en torno a eso. El proyecto más que nada viene a ser un proyecto más de regulación del sistema existente, más que de transformación. Entonces, ¿más forma que fondo? Yo creo que más que diferencia de forma o fondo es un sistema, o sea, es el sistema que existe actualmente con quizás quizás con más aparataje, como más supervisión, más regulación, pero no hay una discusión de fondo respecto a cuál es la educación que queremos y por lo tanto cuáles son los principios que debiésemos estar transformando. Y en eso creo que por lo menos lo que a mí me parece importante es poder apostar a que se dé esa discusión. Como más allá de cuántas superintendencias más se van a crear, bueno, discutamos cuáles son los objetivos de las instituciones educativas hoy en día, cómo se genera un plan de desarrollo nacional en torno a las necesidades del país y por lo tanto cómo el sistema de educación superior se transforma en eso, en un sistema y no solamente en una suma de instituciones que se crean por la necesidad o el interés de los privados. Creo que eso es importante también incluir, por ejemplo, la educación técnica en eso. Creo que esa discusión particularmente no se ha dado mucho, ni en el debate público, ni tampoco estuvo muy presente en la presentación del Mineduc, pero también es la apuesta que nosotros tenemos como estudiantes. De hecho, antes que todo me gustaría también plantearte, nosotros sacamos un documento desde la Confech, también te lo traje de regalo. Mostrémoslo. Que es el documento en donde se establecen las propuestas principales que tenemos desde los estudiantes, en donde finalmente no es solo financiamiento ni regulación, obviamente esos son aspectos necesarios, pero sí la necesidad de transformar el sistema. Hay superintendencias, hay otro tipo de cosas, yo creo que el documento, bueno, de hecho el documento es público, se puede conocer de todas maneras, pero a mí lo que me parece que es fundamental es que centremos la discusión en una discusión democrática, o sea, no puede ser solamente que hoy se nos presente como que de facto se acepta el sistema tal como está y veamos cómo hacemos que este no tenga estos excesos, como que las instituciones lucran o que las instituciones crecen y finalmente crean carreras sin objetivo, etcétera, sino que centremos la discusión en, bueno, cómo abrimos el debate, cómo damos una discusión democrática y hacemos de la educación lo que la sociedad también quiere del país. Finalmente, el sistema actual es un sistema creado en dictadura, a espalda, o digamos, excluyendo a la sociedad, y por lo tanto hoy no se puede discutir si vamos a tener, por ejemplo, gratuidad o no gratuidad, sino que nosotros tenemos que discutir si queremos gratuidad, bueno, ¿en qué sistema?
y por lo menos nosotros queremos gratuidad, pero en un sistema distinto, no en el mismo sistema mejorado, sino que en un Valentina, sistema pero hay algo que no transformado. entiendo. Lo que les presentó el Ministerio, a través de la ministra, en esta primera reunión que tuvieron, es, estos son los contenidos, estos son los enunciados del proyecto que vamos a presentar, pero se abre algún tipo de discusión, y no necesariamente con ustedes, sino una discusión más global respecto a esto, o es algo que ya se va a presentar y se anuncia para septiembre. Bueno, esos son los ejes que por lo menos, los ejes generales, digamos, que va a tener el proyecto de educación superior. Ellos nos plantearon de que estaban abiertos a que discutiéramos. Aquí yo creo que igual es necesario que nosotros también, obviamente, analicemos con mayor profundidad cada uno de los puntos del mismo documento. Pero claro, ahí yo creo que lo fundamental es que podamos discutir si los principios son los que estamos planteando. Acá no sirve decir si, bueno, la PSU va a tener más o menos preguntas, sino que, bueno, si ese es el sistema de selección que queremos, y bueno, cuál es el sistema de selección, bueno, dependiendo del sistema que queremos. Y así yo creo que por lo mismo estoy planteando de que lo fundamental es discutir en base a los principios. Y claro, por lo menos no mencionaron ninguna instancia mayor a la que algunas reuniones que se puedan tener con un par de organizaciones para discutir sobre el mismo proyecto. Ahí yo creo que también hace falta una mirada un poco más democrática de llevar el proceso, porque lo que también nos plantearon fue, bueno, ustedes pueden poner sus elementos sobre la mesa y nosotros vamos a ver hasta qué punto podemos incorporarlo. Y eso finalmente yo no sé si habla mucho de tener una voluntad de construcción con la sociedad, de la educación finalmente que se va a ejercer hacia esa misma sociedad, y que además es lo que se supone que la reforma educacional viene a resolver, un conflicto social, y por lo tanto no solamente se trata de cumplir una promesa de campaña, sino de resolver efectivamente los malestares que se han planteado desde la ciudadanía, y por lo tanto hay que construirlos con ellos. Ya vamos a estar hablando de las promesas de campaña, lo que pasó la semana anterior, solamente para sumar a todos a la discusión, y por si no lo vieron durante la semana, después de esta reunión con FECH, lo que presentó la ministra de Educación básicamente es una suerte de reglamento distinto para la educación superior, una instancia distinta de organización, un reglamento distinto a propósito de las acreditaciones, la fórmula de acreditación, si es que van a buscar plata del Estado, también la superintendencia, y una forma distinta que proponen para ingreso a la universidad, dentro de otras cosas, pero tiene que ver con ese marco aproximado. Valentina, la semana anterior hizo un anuncio, el gobierno lo hizo la presidenta Bachelet junto con todos sus ministros, con una leyenda atrás, un eslogan que decía Todos por Chile, pero reconociendo que iba a haber restricciones a la hora del programa con que se había comprometido la nueva mayoría. Una de lo que se apunta, o se apuntó incluso un poquito antes, es la duda respecto a llegar a la gratuidad en la educación superior. ¿Cómo lo toman ustedes eso? ¿Ustedes lo toman como una renuncia a cumplir ese objetivo? Mira, la verdad, o sea, por lo menos lo que se deja entrever es un poco eso. Aquí yo creo que es fundamental dos cosas. Una, bueno, la nueva mayoría en su programa de campaña planteaba que uno de los ejes fundamentales de este gobierno iba a ser la educación, iba a ser la reforma educacional. De hecho, específicamente el tema de gratuidad en educación era como la gran promesa. Y a mí me parece que es preocupante, curioso incluso, de que sea la primera reforma, el primer cambio que se pone a disposición cuando hay un problema con la economía. O sea, finalmente nos están diciendo que es lo primero que están dispuestos a arriesgar. Y por lo tanto, no sé si es efectivamente la prioridad hoy en el gobierno fortalecer la educación, transformar finalmente la educación, porque además lo que nosotros estamos demandando respecto a la reforma educacional no es solamente más plata, sino que es una transformación del sistema, y hoy es complejo plantear de que si va a alcanzar o no el financiamiento si ni siquiera hemos discutido qué es lo que queremos hacer con la reforma educacional. O sea, hoy cómo se dice de que va a alcanzar la plata si ni siquiera tienen claro a cuántas universidades van a tener que financiar, cuáles van a ser los criterios que se le van a exigir a esas universidades, cómo se va a fiscalizar eso. Bueno, hay una serie de discusiones previas a ver la distribución del presupuesto. Y lamentablemente el gobierno ha puesto el foco en el financiamiento, la regulación, pero no aún en las ideas, el proyecto y finalmente las transformaciones que se necesitan. Lo que se sabe del financiamiento, y por lo menos la ministra también se los confirmó a ustedes en esta reunión, es que la presidenta había anunciado el 21 de mayo que el próximo año habría un 60%, para el 60% más vulnerable, habría gratuidad en las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores, que son las universidades, las públicas junto a las llamadas tradicionales, a ese grupo de universidades.
empezó todo un debate en Chile de varias otras universidades, las conocidas como universidades privadas, diciendo, oye, nosotros también tenemos población vulnerable y esto es arbitrario, no es justo. La ministra confirma con que se va a llegar al 60 o el 70% de los más vulnerables con gratuidad, pero a este grupo de universidades. Ustedes desde la Confech, ¿cómo ven eso? Mira, la verdad es que yo creo que cualquier criterio que se hubiese utilizado para definir a quiénes se financiaba iba a terminar siendo injusto. Yo creo que eso se da porque este sistema es injusto. O sea, el sistema educacional actual es injusto. Hay una serie de irregularidades, hay todo un sector que nunca se ha regulado en sí, hay un sector que ha crecido, hay otros que, bueno, hay esta separación Cruz-no Cruz, que también es una cuestión más que nada por tradición, que por aspectos de los proyectos educativos, y por lo tanto, por eso yo planteaba antes de que el problema es que se empieza a hablar de plata sin transformaciones, y el problema de eso además es que se pone a disposición reformas sociales a el panorama económico, y antes también se estaba poniendo en cuestión según el resultado, por ejemplo, de la reforma tributaria. Una reforma tributaria que también en su momento dijeron, bueno, tampoco va a alcanzar para la gratuidad. Entonces pareciera ser de que son una serie de excusas que cada vez que pueden las utilizan para un poco expresar que no hay tanta voluntad, al parecer, de hacer los cambios que se habían comprometido, al punto en que, por ejemplo, el tema mismo de la reforma tributaria, se dice de que va a alcanzar para algunas transformaciones en educación, pero no para todas. Una reforma tributaria, además, que todos sabemos que se hizo en esto que se le decía como se resolvió en la cocina, con el papá de la guagua, con todas estas cosas que se plantearon en su momento y que solamente demuestran finalmente quiénes son los que hoy están decidiendo por los cambios, que una reforma que terminó respondiendo más al interés de los empresarios que a los intereses de la ciudadanía que estaba exigiendo cambios. Yo creo que ese es un problema muy de fondo que además se toca mucho con el tema de la reforma educacional. Nosotros vemos la reforma educacional que es necesario finalmente construirla democráticamente, porque también en ella vemos la posibilidad de que se haga una forma de hacer política distinta a cómo se hizo, por ejemplo, la reforma tributaria. ¿Y de qué manera se podría haber llevado este diálogo para buscar estas respuestas de fondo? Que me parecen bien legítimas. Por ejemplo, hablar qué es el concepto de calidad, qué se entiende por calidad, o qué queremos de la educación, a qué profesionales queremos formar, a qué estudiantes queremos formar, que son estas preguntas de fondo que podrían motivar este debate. Pero ¿había tiempo para instalar una conversación como esa? ¿Hay sistematización, y ya yendo como bien a lo práctico, sistematización para llevar adelante ese tipo de conversación, diálogo social y llevarlo después a un proyecto de ley? Yo creo que posibilidad y capacidad hay tanto de los actores sociales como del gobierno. Yo creo que lo que falta son voluntades. El gobierno lleva 1 año y medio de reforma y aún no habla de educación pública, por ejemplo. Siendo de que el movimiento social lleva 5 años demandando un fortalecimiento de la educación pública. Y que de hecho creo yo que se malentiende cuando se plantea que la gratuidad es solamente meterle más plata a este sistema en vez de construir otro sistema y que finalmente, bueno, además de construirlo democráticamente, vaya en pos de fortalecer la educación pública. Hoy en día la educación, sobre todo la educación superior, es hegemónicamente privada, o sea, más del 80% de las instituciones son privadas, están desreguladas y finalmente lo que nos están planteando es que acá es un sistema mayoritariamente privado a tal punto que incluso las instituciones estatales se han privatizado. Lo que nosotros estamos apostando es que haya un crecimiento de la educación pública, un fortalecimiento de la educación pública hasta tal punto que incluso las instituciones privadas apuesten a ser públicas y tengan un rol más público. Pero ese paradigma finalmente no es el que se está proponiendo y por lo tanto creo yo que la discusión de fondo es la que está muy ausente. Y lo que se mira para la reforma que tiene que ver con la escuela o la etapa escolar, ¿cómo la miran ustedes? Y más allá de la universitaria, porque si bien a lo mejor estos temas de fondo no los hemos escuchado abiertamente que se planteen desde el Ministerio, cuando se opta por una ley que busca integrar a las personas, una ley que busca no entregar platas del Estado para una persona que quiera lucrar con las platas del Estado, como sí sucede hoy día, cuando se habla de eliminar el copago y que las personas sientan que tienen este derecho a que sus hijos estudien en forma gratuita, sí hay temas de fondo. ¿Ustedes reconocen que hay algo de tema de fondo hoy día en lo que se está discutiendo para la etapa escolar? O sea, la etapa escolar, lo que me plantea es un poco lo que se discutió el año pasado. Exacto. Y lo que se aprobó en enero.
Yo creo que ahí efectivamente hay algunos avances. Creo que había una oportunidad de hacer una gran transformación y en cambio se hicieron pequeños avances, como son los que mencionas tú. Pero yo creo que el problema, insisto, son cuando se discuten los principios. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros creemos de que para que se entienda la educación de manera distinta se tiene que entender como una responsabilidad social. Es decir, que la sociedad se hace cargo de que sus ciudadanos se formen porque luego esos ciudadanos trabajan para la misma sociedad y es lo que finalmente va generando también en gran parte el sistema público. Pero lo que existe hoy en día en la educación es que en el sistema educacional es que la educación es una responsabilidad individual. Y por lo tanto uno paga y busca las mejores oportunidades, en general planteándolo como si siempre es en pos de excluir al otro, ganarle al otro, etcétera. Y de esa manera pagar pareciera ser que es lo normal, competir con tus compañeros, que las instituciones compitan entre ellas, que finalmente los colegas compiten entre ellos y se transforma finalmente en un sistema individualista y que por lo tanto la privatización pareciera ser que es el camino correcto. Entonces ahí hay un paradigma distinto, un paradigma de, bueno, ¿a quién le corresponde finalmente la educación? Y eso, por ejemplo, nosotros lo vemos cuando se dice ya, se va a eliminar el copago, que se elimina el copago, pero aumentando las subvenciones y finalmente, o sea, aumentando y se sigue manteniendo un financiamiento vía voucher y por lo tanto el paradigma sigue siendo el mismo, sino que, claro, cambia algunos elementos, pero creemos que finalmente el fondo del problema, el pilar de la educación sigue siendo la misma. Y es por eso que nosotros planteamos de que finalmente son los principios que... No sé si, por último, que nos digan no compartimos esos principios. Pero el problema es que por lo menos el gobierno hasta ahora se ha negado a abrir esa discusión. Bueno, lo otro que quería entrar, Valentina, tiene que ver a la valoración que tienen las personas de las reformas. Si miramos las encuestas, las reformas tenían una aprobación grande, había un entusiasmo con las reformas, quizás antes de conocer el detalle de los contenidos, pero había un entusiasmo cuando parte este gobierno de Michelle Bachelet. Hoy día, las preguntas y en la encuesta permanentemente, hay un rechazo mayoritario a las reformas. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de que pase esto? Mira, la verdad es que, bueno, esto claramente es una preocupación, pero también, bueno, yo creo que sobre todo el 2011 hacia adelante, particularmente en educación, el movimiento social construye de alguna manera condiciones para hacer cambios. Hay una alta aprobación a las demandas que se están planteando y de hecho hoy en día también el movimiento estudiantil, las demandas del movimiento estudiantil tienen una alta aprobación y creemos que esas mismas condiciones que se fueron generando se han ido opacando, se han ido disminuyendo por una gestión poco clara del gobierno, en donde a nuestro parecer pareciera ser de que hay una renuncia de los partidos ya sea de la nueva mayoría, bueno, menos aún de la derecha, a representar finalmente las demandas que están levantando la ciudadanía. Finalmente es una renuncia a representar a las mayorías del país. Creo que los casos, por ejemplo, de corrupción, los casos que han habido, el tema de las boletas, que ya parece como una especie de reality show de las boletas, que sale una distinta todos los días. Finalmente lo único que vienen a plantear es a dejar aún más claro esta idea de que independientes si eran de la concertación o eran de la alianza, estaban representando al mismo sector, que es el sector del empresariado. Un alejamiento total de lo que la ciudadanía está planteando, de las demandas sociales, los movimientos sociales, y por lo tanto se ha creado un abismo gigante entre lo que plantea la sociedad y lo que finalmente están haciendo los políticos tradicionales, bueno, los políticos de la transición en general, y por lo tanto ahí yo creo que, claro, que la ciudadanía esté rechazando lo que se está haciendo, también tiene que ver por qué no se está haciendo lo que se está demandando y tampoco se está construyendo de manera democrática. Y yo creo que bueno, lo que hablábamos también, que a mí me parece fundamental que en este sentido fuerzas nuevas, fuerzas políticas nuevas puedan ir haciéndose cargo también y puedan constituirse de tal manera que hayan esfuerzos que estén dispuestos a representar a la sociedad. Yo particularmente, bueno, provengo de un movimiento que es de izquierda autónoma, que estamos en ese trabajo, estamos convencidos de que hoy se necesita nuevas fuerzas políticas que estén dispuestas a no estar respondiendo a los intereses del empresariado, sino que estén respondiendo a la mayoría de la sociedad, defendiendo una democracia real.
nosotros somos uno de varios que también están en ese esfuerzo y creemos que finalmente es la vía por la cual hoy se estén haciendo transformaciones, porque la nueva mayoría lo que hoy está demostrando es que no tiene voluntad finalmente de hacer los cambios que la sociedad está demandando. Ya te voy a preguntar por la evaluación que tienen ustedes desde los movimientos de estudiantes a los que fueron antes los representantes de los movimientos que hoy día están en el Parlamento. Lo que nunca falta en el refrigerador es la leche Colún, ya sea para los cereales en el desayuno, para mezclarla con el té o el café a la hora de 11 o con chocolate caliente. Sí, eso es bien rico. Y es que su sabor viene directamente del sur, ya que la leche Colún es producida y envasada en su origen. Es por eso que es más fresca y es más natural. Colún, toda la magia del sur. Valentina, lo dejaba planteado antes. ¿Cómo miran ustedes a los que hoy son diputados, les llaman de la bancada estudiantil, aunque Gabriel Boric aquí mismo nos decía no existe la bancada estudiantil, pero cómo miran el desempeño como parlamentarios del mismo Gabriel Boric, que es de Izquierda Autónoma, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Carol Cariola? Bueno, yo no sé si se puede hacer como una evaluación de general. Claro, porque yo al igual que Gabriel, bueno, obviamente no creemos que existe algo así como una bancada estudiantil. O sea, aquí hay distintas bancadas. Está la bancada del Partido Comunista, por ejemplo, en donde está Carol Cariola, donde está Camila Valleja, que claro, que son parte de la nueva mayoría. Está la bancada independiente, que además tiene diversidad al interior. Y yo creo que lo importante acá es evaluar, bueno, cuál es la política que tiene cada uno de los partidos, porque finalmente quienes están hoy como diputados representan eso, representan Revolución Democrática, Izquierda Autónoma y el Partido Comunista, ¿no? Ellos no salen, digamos, ellos no son militantes de el movimiento estudiantil, o uno no tiene un cargo vitalicio de representante. Y tomando eso que tú dices en consideración, ¿cómo has visto su desempeño? Mira, yo creo que hay cosas en las que coincidimos, hay cosas en las que a mí me parece que se ha podido tener una posición más crítica. Y creo que depende en gran parte de las apuestas que tienen al respecto. O sea, yo no sé, por ejemplo, ahora qué posición tendrá Revolución Democrática con su, digamos, adhesión crítica al gobierno, cuando el gobierno ha planteado que va a poner en riesgo las reformas que se suponía que era lo que les permitía adherirse a este gobierno. No sé no he escuchado mucho cuál es la posición que están teniendo, pero por lo menos lo que ha sido hasta ahora, claro, hemos tenido algunas coincidencias y algunas diferencias. Obviamente con Gabriel no tenemos diferencias, somos de la misma organización. Y claro, bueno, el Partido Comunista, al ser parte de la nueva mayoría, también tiene una posición distinta. A ellos les toca también defender un programa que en parte tiene cosas transformadoras, en parte no. El problema es cuándo se cumple ese programa. ¿Y esperaban más ustedes? Mira, yo no sé si había como expectativas al respecto. Claro. Como te decía antes, nosotros los vemos más a ellos como representantes de organizaciones, de partidos, más que la persona que estuvo en un cargo. Si es por eso uno tendría que exigirle a todos los expresidentes FECH que estuvieran representando lo que hoy dice la FECH. Sí, lo que pasa es que el salto fue muy rápido. O sea, fueron dirigentes y a los 2 años ya estaban en el Parlamento. Hubo un vaso comunicante, un puente muy rápido. Pero por lo mismo, o sea, yo creo que es importante entender de que esto es, digamos, un cargo coyuntural. Lo importante es cuál es la política que se defiende por parte de las organizaciones. O sea, en la FECH también ha estado una serie de organizaciones a la cabeza, en la FEUC también, bueno, y en las distintas federaciones en general. Yo creo que lo fundamental es ver, bueno, si es que los partidos, las organizaciones están dispuestas aún a seguir defendiendo las demandas que la sociedad está levantando, que la mayoría de Chile está apoyando, o están más dispuestos a seguir manteniendo su puesto en el gobierno y seguir una política muy similar a lo que seguía la Concertación, que es mantener el poder a toda costa. Valentina, ¿cómo has visto el movimiento estudiantil en este año? Que a ti te ha tocado presidir la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ser parte de la CONFECH. ¿Estás satisfecha? ¿Qué autocrítica se hacen ustedes como estudiantes respecto a lo que ha pasado con el movimiento durante parte del 2014 y el 2015? Bueno, igual yo creo que hacer una evaluación del año, como estando en la mitad de proceso, es complicado. Yo creo que hay cosas buenas, hay cosas malas. A mí, por lo menos, me ha tenido muy satisfecha la posibilidad que hemos tenido de volver a poner al movimiento social, digamos, como un actor protagónico en el debate educacional. ¿Se sienten ustedes protagonistas todavía de todo lo que pasa? Nosotros sí nos sentimos protagonistas, no yo particularmente, sino me refiero a nosotros como estudiantes, como actores sociales,
Creo que se ha demostrado también que no solamente es una cuestión educacional, sino que también aquí hay un problema de fondo. Y creo que lo que se ha podido lograr durante este año es volver a activar, digamos, al movimiento social, al movimiento estudiantil, con definiciones claras. Creo que el mismo documento que te entregué hace un momento refleja mucho que el movimiento estudiantil va avanzando. No solamente quedamos como en reclamar, en criticar, sino que acá estas son propuestas. Son, bueno, cuál es la educación que nosotros nos imaginamos, cuál es la sociedad que nos vamos imaginando también. Vamos también teniendo transformaciones en cada una de nuestras instituciones y yo creo que eso es valorable. Claramente hay cosas que se van haciendo mal, lo cual yo me imagino que siempre tiene que ser, o sea, me imagino que lo vamos a ir evaluando cuando ya vayamos terminando también cada uno de los procesos, pero por lo mismo esas siempre son experiencias a las que hay que apostar, superarse y ir aprendiendo. Y con estas declaraciones que ha hecho el gobierno, de decir no vamos a ser capaces, no vamos a poder cumplir con el compromiso de reformas que teníamos, ¿esto va a provocar algo en el movimiento social donde ustedes como estudiantes son parte? ¿Lo sacará, no sé, más a las calles? ¿Habrá una protesta de otra manera? No sé, se sentirán distintos al participar de una mesa de diálogo? En fin, ¿cómo lo miran, lo que queda del año? Mira, o sea, claro, ninguna herramienta se puede renunciar en estos momentos. O sea, no es como que uno elija entre salir a las calles y dialogar, sino que ambas cosas son complementarias. Pero claro, los anuncios del último tiempo cambian bastante el escenario. Nosotros vamos a reunirnos el fin de semana como Confech para definir nuestros pasos a seguir. Porque claro, es complejo. Perdón, con esto sobre la mesa. Esa es la idea de la reunión, es con lo que se dijo por parte de las autoridades. Claro, con la idea de evaluar también la misma reunión con la ministra, los anuncios que se han dado, porque claro, está el anuncio de Bachelet, el anuncio del martes, la misma reunión. Entonces, son cuestiones que hay que ir evaluar, bueno, cómo vamos a responder. Pero claro, además de movilizarnos, también tenemos que ir buscando vías de solución, porque no puede ser que nos digan, bueno, no hay plata, entonces ya nos vamos para la casa. O sea, acá yo creo que hay una cuestión súper clara que incluso sin meter un peso más al sistema se pueden hacer transformaciones. Hoy el Estado gasta una cantidad de plata enorme en becas, créditos, en cuántos sistemas y servicios externalizados que tienen. Eso finalmente, incluso pensando en una redistribución de los mismos recursos, se puede ya hacer avances en la dirección que el movimiento social ha planteado. Y nosotros nos compramos el cuento de este nuevo límite de lo posible, que es realismo sin renuncia. Entonces, ¿pero que no se compran de la crisis económica? No, o sea, nosotros vemos que hay una desaceleración. Eso yo creo que para nadie es un secreto, pero eso no significa que no se puedan hacer cambios. Creo que son cuestiones que no se cruzan directamente. Efectivamente puede ser que se pueda ingresar menos financiamiento, pero no por eso no se va a poder seguir avanzando. Entonces ahí yo creo que más que plata se necesitan más voluntades. Lo otro que quería aclarar, Valentina, ustedes como Confech, ¿qué relación tienen con los estudiantes de los centros de alumnos de universidades privadas? ¿Cómo se juntan? ¿Tienen instancias de comunicación? Bueno, la Confech, mira, las universidades estatales son como 9 en el país. ¿Cuántas son? No, poco más. Sí. ¿Sí? Y en la Confech somos 50 universidades. Entonces, no, claro, y están las tradicionales. Hay alta denominación, porque están las tradicionales, que son privadas, pero la Universidad de Concepción, y hay una serie de universidades privadas, y participan permanentemente en la Confech. ¿Sienten, y hay una comunicación permanente? Sí, de todas maneras. De hecho, este mismo año, lo que elegimos acá en el Zonal Metropolitano, en la región metropolitana, fue a un vocero nacional que provenga de una universidad privada, que es Nicolás Fernández, de la Universidad Diego Portales, y que de hecho se está armando también dentro de la misma Confech una organización entre las universidades privadas, en donde se ha invitado también, por ejemplo, a los estudiantes de los institutos técnicos, o sea, de los CFT, de los IP, con la idea también de ir fomentando que se formen federaciones también en esa Perdona, y en ese contexto entonces ustedes como Confech están respaldando el que la gratuidad sea para el 60% más vulnerable de todos los estudiantes. No, mira, o sea, es que yo creo que esa no es la discusión a la que nosotros vamos Yo sé, pero es por algo que se ha puesto sobre la mesa y que incluso ha provocado que estudiantes de universidades privadas salgan a la calle a protestar, en fin. Por eso lo preguntaba. No, yo comprendo como esa ansiedad, pero a ver, yo creo que en términos como realistas, el 60% de los estudiantes vulnerables del CRUCH, en su gran, o sea, casi el 100% de esos estudiantes, de ese 60%, ya estudian gratis. Y estudian gratis con becas. Con becas.
Y ahí claramente tiene una relación, porque cuando uno plantea una gratuidad para el 60% más vulnerable del CRUCH, también funciona como becas, porque depende de la condición socioeconómica del estudiante, tiene un límite de años y por lo tanto tiene requisitos académicos y es para ciertas universidades como agotadas. Finalmente, depende del estudiante, depende de condiciones individuales del estudiante. Y por eso nosotros planteamos de que esa no es la gratuidad que nosotros estamos planteando, porque independiente de si sea para el CRUCH o si sea para todas las universidades, va a ser algo injusto. Porque el problema no tiene que ver para dónde va la plata, sino que cómo al hacer gratuito el sistema, transformamos el sistema. Entonces, yo creo que acá lo fundamental, y yo creo que el gran error, es que hayamos comenzado primero a hablar de plata antes de los cambios que requerimos. Acá puede haber habido más cobertura y no por eso iba a ser una mejor medida. Y ahí yo creo que hay un error por parte del gobierno de quizás buscando más legitimidad, no sé cuál es finalmente la estrategia que tienen al poder instalar gratuidad para el 2016, pero por esta ansiedad de tener una respuesta, de tener algo que ofrecer, finalmente cierran un debate que no se ha abierto, que es, bueno, ¿qué es lo que se quiere financiar? No solamente, bueno, estas son las instituciones que existen, a ver a cuál financiamos, sino qué es lo que queremos financiar como sociedad, qué es lo que queremos fomentar, y por lo tanto en esa medida hacemos que las instituciones se transformen en lo que queremos, y no que sean lo que ya existen y que son lo que los privados quisieron que existiera, y ahora como sociedad vamos a tener que financiarlo. Creo que ni las instituciones del CRUCH, ni las instituciones privadas por fuera del CRUCH cumplen con los criterios que hoy se debiese exigir de lo que es lo público. E incluso yo, que vengo de una universidad estatal, creo que incluso las universidades estatales tienen que hacer transformaciones. Y creo que ahí está el centro del debate, en cuáles son las ideas que queremos defender y no cuál es la plata que nos vamos a ir a estar peleando una institución u otra. Valentina Saavedra, muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Dale, muchas gracias. Que te vaya bien. Buenas noches. Y ahora pasamos de inmediato a Mentiras Verdaderas. Está listo Ignacio Franzani. A ustedes, gracias por acompañarnos.